Bienvenidos a Datos y Mitos Extraños. Esta noche voy a contarte la historia real detrás de uno de los relatos bíblicos más fascinantes. Una torre tan alta que pretendía alcanzar el cielo. Una construcción tan ambiciosa que Dios mismo tuvo que intervenir para detenerla. Una estructura que causó la división de toda la humanidad en diferentes lenguas. Pero, ¿y si te dijera que esta torre realmente existió? Que no es solo mito, sino memoria distorsionada de estructuras reales, y que los sumerios, la civilización más antigua conocida, sabían exactamente qué era y por qué fue construida. Si disfrutas de contenido sobre civilizaciones antiguas, misterios históricos y textos sagrados, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video. Y ahora, viajemos 5000 años al pasado, a la tierra entre los ríos, donde surgió la primera gran civilización humana. La historia bíblica de la Torre de Babel aparece en Génesis capítulo 11. Es relato corto pero impactante. Según el texto, toda la humanidad hablaba un solo idioma después del diluvio. Migraron desde el este hasta encontrar una llanura en la tierra de Sinar, que es Mesopotamia, el actual Hierreacu. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto es clave. No querían construir torres simplemente como monumento. Tenían miedo de ser dispersados. Querían crear algo tan impresionante que los mantuviera unidos, que estableciera su nombre para siempre. Pero Dios descendió para ver la ciudad y la torre, y dijo algo fascinante: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios reconoce que la humanidad unida con un solo idioma es imparable. Pueden lograr cualquier cosa que imaginen, y esto, aparentemente, es problema. Entonces Dios confunde sus lenguas para que no se entiendan entre sí. La construcción se detiene. Las personas se dispersan por toda la tierra. La torre queda abandonada. El nombre Babel viene de la palabra hebrea Balal, que significa confundir. Pero también es juego de palabras con Babilonia, la gran ciudad de Mesopotamia. Y aquí es donde la historia bíblica se conecta con historia real. Porque Babilonia era ciudad real, extremadamente real, y tenía estructuras que coinciden perfectamente con la descripción de la Torre de Babel. Estas estructuras se llamaban sigurat. Los sigurat eran templos masivos en forma de pirámide escalonada construidos por sumerios, acadios, asirios y babilonios. No eran pirámides egipcias, eran diferentes. Tenían múltiples niveles o terrazas, cada una más pequeña que la anterior, creando estructura escalonada que ascendía hacia el cielo. Y el sigurat más famoso de todos estaba en Babilonia. Se llamaba Etemenanki, que significa casa de la plataforma del cielo y la tierra. Era dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia, y según descripciones antiguas, era absolutamente masivo. El historiador griego Heródoto visitó Babilonia alrededor del año 450 a.C. y describió este sigurat. Dijo que tenía base cuadrada de aproximadamente 90 metros por lado. Ascendía en 8 niveles hasta altura total de también cerca de 90 metros. En la cima había templo donde, según los sacerdotes babilonios, el dios Marduk descendía para pasar la noche. 90 metros no suena tan impresionante hoy, pero en el mundo antiguo, era estructura extraordinariamente alta, y la ingeniería requerida para construir algo así con tecnología de la época era increíble. Los sigurat se construían con ladrillos de barro cocido. Mesopotamia no tenía piedra, entonces los ladrillos eran material de construcción principal. Millones de ladrillos eran necesarios para un solo sigurat. El núcleo era típicamente ladrillo secado al sol, más barato. El exterior era ladrillo cocido, más duradero, y todo estaba unido con asfalto, betún natural que abundaba en la región. Génesis menciona específicamente estos materiales, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Esta es descripción técnicamente precisa de construcción mesopotámica. El autor bíblico sabía exactamente cómo se construían estas estructuras.
No es invención fantasiosa, sino memoria de proceso de construcción real. Pero, ¿por qué construían Sigurat? ¿Cuál era su propósito? Aquí es donde se pone fascinante. Los mesopotámicos creían que los dioses vivían en montañas sagradas, pero Mesopotamia es completamente plana, llanura aluvial sin montañas. Entonces crearon montañas artificiales, los Sigurat. Eran escaleras al cielo, puentes entre mundo terrenal y mundo divino. El Sigurat permitía que el dios descendiera del cielo a la tierra. La habitación en la cima era literalmente dormitorio del dios. Sacerdotes preparaban cama, dejaban comida y bebida. Creían que el dios venía durante la noche para descansar y comunicarse con la humanidad a través de sueños y visiones de los sacerdotes que dormían allí. Esto es radicalmente diferente de la interpretación bíblica. En Génesis, la torre es acto de arrogancia humana, intento de alcanzar el cielo por propia cuenta. En la tradición mesopotámica, es invitación al Dios para descender, acto de hospitalidad y reverencia. Pero hay más. Los sumerios, que inventaron los Sigurat originalmente, tenían cosmología específica que explica por qué estas estructuras eran necesarias. Según textos sumerios, había brecha entre cielo y tierra. Los dioses Anunnaki vivían en el cielo, los humanos vivían en la tierra. Pero originalmente, según algunos mitos, cielo y tierra estaban unidos. Hubo separación primordial, división de cielo y tierra que creó el cosmos ordenado. Los Sigurat eran intentos de reconectar cielo y tierra, de cerrar la brecha, de restaurar unidad primordial, aunque sea simbólicamente. Hay texto mesopotámico fascinante llamado Enuma Elis, la epopeya de creación babilónica. Describe cómo Marduk, después de derrotar a Tiamat y crear el cosmos, ordena la construcción de Babilonia y específicamente del Esagila, el complejo de templos que incluía el Etemenanki. El texto dice que los Anunnaki, los dioses menores, pasaron un año completo haciendo ladrillos. Construyeron el Esagila como morada para Marduk. Era proyecto divino, no humano. Los dioses construyeron el primer Sigurat como su propia casa en la tierra. Esto invierte completamente la narrativa de Génesis. No son humanos arrogantes construyendo torre para alcanzar el cielo. Son dioses construyendo estructura para descender a la tierra. Los humanos solo mantienen y administran lo que los dioses crearon. Ahora, conectemos esto con teoría de antiguos astronautas que exploramos en video anterior sobre Jesús. Algunos teóricos interpretan los Sigurat como plataformas de aterrizaje para naves espaciales. Los dioses que descendían eran realmente visitantes extraterrestres. El Sigurat era literalmente puerto espacial. Esta interpretación se basa en varios elementos. Primero, las descripciones de los Anunnaki descendiendo del cielo. Segundo, el diseño del Sigurat que podría funcionar como plataforma elevada para vehículo volador. Tercero, las referencias a barcos del cielo en algunos textos sumerios. Y hay un detalle intrigante. Algunos Sigurat tenían en la cima no solo habitación sino área abierta, plataforma plana. ¿Para qué? Oficialmente, para rituales, pero teóricos de antiguos astronautas sugieren área de aterrizaje. El betún usado en construcción también es interesante. Es material impermeable excelente, pero también resistente al calor. ¿Protección contra calor de motores de naves espaciales? Obviamente, esto es especulación extrema. No hay evidencia física de naves espaciales en Sigurat, pero es interpretación alternativa intrigante de los mismos textos. Volvamos a historia verificable. El Etemenanki de Babilonia fue reconstruido varias veces a lo largo de siglos. El rey Nabucodonosor II, quien gobernó de 605 a 562 a.C., realizó reconstrucción masiva del Sigurat. Tablillas cuneiformes de su reinado describen proyecto en detalle. Nabucodonosor se jactaba de haber completado lo que reyes anteriores no pudieron. Cubrió las terrazas con ladrillos azules esmaltados brillantes. El efecto visual debe haber sido impresionante. Montaña azul brillante elevándose sobre la ciudad. Pero el destino del Etemenanki es trágico. Cuando Alejandro Magno conquistó Babilonia en 331 a.C., encontró el Sigurat en ruinas.
Intentó restaurarlo pero murió antes de completar el proyecto. Sus sucesores no continuaron el trabajo. Con el tiempo, la estructura se derrumbó. Los ladrillos fueron saqueados por habitantes locales para otros proyectos de construcción. Para el tiempo de Cristo, probablemente solo quedaba montículo de escombros. Hoy, en el sitio donde estuvo Etemenanki, hay solo depresión en el suelo y algunos fragmentos de fundamentos. Las guerras modernas, especialmente la invasión de Irak en 2003, dañaron aún más el sitio arqueológico. Es tragedia que tampoco sobreviva de estructura tan significativa, pero hay otros sigurat que sobreviven en mejor condición. El sigurat de Ur, construido alrededor de 2100 a.C., todavía existe. Está parcialmente restaurado y puedes visitarlo hoy. Te da idea de cuán impresionantes eran estas estructuras. El sigurat de Ur tiene 3 terrazas. Las escaleras masivas conducen al nivel superior. Imagina ver esto en su gloria original, cuando estaba cubierto completamente con ladrillos brillantes, cuando banderas ondeaban en la cima, cuando procesiones de sacerdotes ascendían las escaleras cantando himnos. Estos sigurat no eran solo edificios, eran centros de actividad económica, política y religiosa. El complejo del templo incluía almacenes, talleres, escuelas de escribas, archivos. El templo controlaba tierras agrícolas vastas, empleaba miles de personas. El sigurat era literalmente centro del universo para la ciudad. Todo giraba alrededor de él. Geográficamente, estaba en el centro de la ciudad. Económicamente, controlaba recursos principales. Religiosamente, era donde cielo tocaba tierra. Políticamente, era donde el rey recibía legitimidad divina. Entonces, cuando Génesis describe gente construyendo torre para hacerse un nombre, esto es precisamente lo que los sigurat hacían. Establecían identidad de ciudad. Declaraban, somos importantes. Nuestro Dios es poderoso, nuestra civilización es grande. La confusión de lenguas en la historia bíblica también tiene contexto histórico. Babilonia era ciudad cosmopolita, era capital de imperio que abarcaba desde Egipto hasta Persia. Personas de docenas de naciones vivían allí. Se hablaban múltiples idiomas: acadio, arameo, persa, griego, y muchos más. Un judío exiliado en Babilonia habría estado rodeado de idiomas incomprensibles. Habría visto esta diversidad lingüística y buscado explicación. La historia de Babel proporciona esa explicación. Dios dividió las lenguas aquí, en este lugar, en esta torre. Es etiología, historia de origen que explica por qué las cosas son como son. ¿Por qué hay tantos idiomas diferentes? Porque Dios los confundió en Babel. ¿Por qué está esta torre en ruinas? Porque Dios detuvo su construcción. Pero hay niveles más profundos de significado. La historia de Babel es también sobre límites humanos. Es advertencia contra hibris, arrogancia excesiva. Los humanos intentaron construir torre al cielo, intentaron hacer nombre para sí mismos independientemente de Dios, y fueron humillados. Es tema recurrente en Biblia hebrea: la torre de Babel, el becerro de oro, la desobediencia en Edén. Siempre que humanos intentan elevarse al nivel divino, hay consecuencias, pero desde perspectiva mesopotámica, no había arrogancia en construir sigurat. Era exactamente lo contrario: reconocimiento de que los dioses eran superiores y necesitaban casa apropiada. Era acto de humildad, no orgullo. Esta diferencia de interpretación es fascinante. Misma estructura, dos narrativas completamente diferentes. Para babilonios, acto piadoso; para hebreos, acto arrogante. Esto refleja diferencia teológica fundamental. El monoteísmo hebreo enfatizaba distancia entre Dios y humanidad. Dios es totalmente otro, completamente trascendente. Intentar construir puente físico a Dios es absurdo y presuntuoso. El politeísmo mesopotámico veía dioses como poderosos pero accesibles. Vivían en lugares específicos, comían, bebían, dormían. Podías construir casa para ellos, podías invitarlos a visitar. La brecha entre divino y humano era menor. Hay también aspecto político. La historia de Babel puede ser polémica anti-babilónica. Cuando los judíos estaban exiliados en Babilonia, sufriendo bajo dominio extranjero,
necesitaban narrativa que socavara Gloria de Babilonia. ¿Qué mejor manera que decir que su estructura más impresionante, su zigurat magnífico, era monumento a fracaso humano, que su ciudad orgullosa tenía nombre que significa confusión, es resistencia cultural, preservación de identidad frente a asimilación, y funciona en ambas direcciones. La historia reafirma identidad hebrea. Nosotros tenemos el idioma verdadero, el idioma original que Dios nos dio. Todos estos otros idiomas son fragmentos confusos. Nosotros entendemos la verdad. Ellos están perdidos en confusión. Pero volvamos a la pregunta original, ¿qué sabían los sumerios? Los sumerios inventaron escritura alrededor de 3200 a.C. Son literalmente la primera civilización con registros escritos, y en esos registros hay cosmovisión sofisticada. Los sumerios sabían astronomía avanzada, desarrollaron matemáticas complejas, incluyendo sistemas hexagesimal que todavía usamos para tiempo y ángulos. Crearon primer código de leyes escrito, inventaron la rueda, el arado, la irrigación organizada, y construyeron zigurat, los primeros de todos. Antes de los babilonios, antes de los asirios, los sumerios ya estaban construyendo estas montañas artificiales para sus dioses. En textos sumerios hay lista de reyes que supuestamente gobernaron antes del diluvio. Estos reyes tenían reinados absurdamente largos, decenas de miles de años. Después del diluvio, los reinados se vuelven más realistas. Algunos teóricos de antiguos astronautas interpretan estos reyes prediluviales como seres no humanos, posiblemente extraterrestres con vidas extraordinariamente largas. Los zigurat serían estructuras construidas bajo dirección de estos seres para facilitar comunicación continua entre ellos y la humanidad. Hay texto llamado Enki y el orden mundial donde el dios Enki establece civilización, enseña a humanos agricultura, arquitectura, metalurgia. Suena como descripción de transferencia de tecnología de civilización avanzada a primitiva, pero interpretación más convencional es que estos textos son míticos, no históricos. Los reinados largos simbolizan era dorada primordial. Los dioses que enseñan civilización representan proceso gradual de desarrollo cultural atribuido a inspiración divina. Lo que es innegable es que sumerios lograron salto civilizacional extraordinario en tiempo relativamente corto, de sociedades agrícolas simples a ciudades-estado complejas con escritura, leyes, arquitectura monumental, en pocos siglos. ¿Fue desarrollo natural o hubo ayuda externa? No sabemos definitivamente, pero los propios sumerios creían que su conocimiento vino de los dioses, y construyeron zigurat como lugares donde ese conocimiento podía continuar fluyendo del cielo a la tierra. La Torre de Babel, entonces, es memoria cultural de estos zigurat, memoria preservada y transformada por tradición hebrea, reinterpretada a través del ente monoteísta, convertida en historia moral sobre límites humanos y poder divino, pero en su núcleo, es testimonio de que realmente existieron estructuras masivas que intentaban conectar cielo y tierra, que hubo civilización que creía posible construir puente a lo divino, que la ambición humana una vez soñó con tocar el cielo con ladrillos y asfalto, y aunque la estructura física se ha desmoronado, aunque solo quedan ruinas y recuerdos, la idea persiste. La Torre de Babel vive en imaginación humana, símbolo de ambición, de unidad perdida, de la separación entre nosotros y lo divino que anhelamos cerrar. Buenas noches, y recuerda que algunas torres se construyen con ladrillos, pero otras con palabras y sueños.